sigue la lluvia en estos días en el Gran Santo Domingo y como suele ocurrir cada vez que esto pasa, el tránsito, que ya de por sí es malo en nuestra ciudad capital, se empeora muchísimo. A la cuestión de unos días, según las declaraciones, el presidente de la República, Luis Abinader, que tiene de formación economista, es importante recordar eso siempre. Creo que nuestros últimos dos presidentes tienen dentro de su formación niveles de licenciatura en economía, en finanzas. Y más allá de que los dos creo que tienen escuelas muy distintas a la hora de proceder en cuanto a eso. Decía algo, Luis, que yo personalmente no había escuchado en ningún jefe de Estado o aspirante a jefe de Estado desde un discurso que dio el profesor Bosch en la Cámara Americana de Comercio para la campaña del 90, y era la idea señalar a los impuestos como algo esencialmente malo para el contribuyente. Incluso mencionaba, bromeaba el señor presidente con la base semántica de la palabra. Es una imposición, el impuesto es una imposición, vamos a decir, un acuerdo entre hombres libres, entre ciudadanos libres, para aceptar que entre todos se tienen que solventar unos costos. Durante mucho tiempo, sobre todo en épocas más antiguas, se entendía que era la forma de solventar los ejércitos y que el rey, la corona, la corte, pues tuviese los recursos necesarios para generar la defensa de la ciudad, la defensa de las polis, en el caso de Grecia, la defensa del imperio o del reino, cualquiera que fuese la organización social. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. La llegada de la formalidad del Estado como un ente formal con personería jurídica y con una delimitación que ofrece la ley y la Constitución ha cambiado todo. Y la figura de los impuestos ha llegado para quedarse. Es tan segura, solamente la muerte es tan segura como ellos, decía Benjamin Franklin. Pero está claro que hay dos actitudes muy distintas ante los impuestos. Está el que pretende cargarle todo, sobre todo toda la carga de los que ahora llaman derechos de tercera generación o derechos fundamentales, toda esa verborrea que, insisto, trata de convertir las leyes y la constitución de un país en una lista de supermercado y cargar la cuenta, la factura de esa lista de supermercado entonces al contribuyente. El contribuyente yo creo que estará muy de acuerdo con que no cruce por un puente. Es lógico que del bolsillo de todos se pague. ¿Por qué? Porque aun cuando el contribuyente, por ejemplo, que vive aquí en el Polígono Central, a lo mejor no cruza el puente allá en Asua, sobre el río Jura, o el Lucas Díaz, entre la provincia de Peravia y la provincia de Asua Compostela, estará de acuerdo en que aunque no lo use, sino eventualmente va al sur, por ahí van a cruzar mercancías, van a cruzar comestibles, que tarde o temprano van a estar en su plato. De manera que yo creo que converge muy bien la idea de que uno, aun cuando no disfruta directamente, no le saca provecho directo a la construcción muchas veces de una obra, uno conviene, tiene los criterios de, bueno, sí, es importante que se haga. Vale para una carretera, vale para una presa hidroeléctrica, y que conste, todas estas figuras tratan de construirse de la manera más eficiente posible. Se llama concurso, licitación en compañía, se supone que hay un mínimo en las calidades que tienen que ofrecerse para construirlo. Y vaya, yo creo que uno se siente muy bien cuando ve una obra bien construida, a la que otros le pueden sacar provecho y se puede abaratar la cadena de costos en la que comestibles u otros productos llegan a la mesa de nosotros acá en la capital, y en la que los recursos humanos de esos lugares, muchos de ellos muy lejanos a la capital, pues también pueden tener su propio circuito de actividad económica, lo cual al final es beneficioso para todos, genera ese mutualismo que hay en la economía de mercado. Ahora bien, el problema viene cuando insistimos, ya sea porque la sociedad prospera y las sociedades prósperas tienden a generar mucho la trampa dialéctica de, bueno, ya tenemos mucho, ahora vamos a redistribuir, no importa que usted se esfuerce mucho o no. Llega el momento de repartir el pastel, aunque el pastel, y esto es bueno que lo sepamos, en algún momento se va a acabar si no se sigue haciendo a un ritmo mayor o igual al que anteriormente lo forjaron las anteriores generaciones. Luego está el hecho de que mucha gente todavía cree la economía que yo le llamo la economía de la regleta, de la extensión. Hay gente que cree que si usted conecta una regleta en sí misma, va a haber una especie de circuito de energía, y no es así. Eso ocurre en la economía cuando mucha gente entiende, interpreta que el Estado debe asumir, por ejemplo, grandes cargas de empleados, no importa que no las necesite, que el Estado debe asumir enormes cargas de gasto social, así el mismo no produzca cambios de mediano a largo plazo en la calidad de vida de esas personas.
Así hay quienes todavía hablan de la demanda agregada en el sentido de que agregar más torrente a la masa monetaria, es decir, el dinero que hay en la economía de un país, él va a poner dinero en las manos de la gente, de los empleados públicos primero, o de los que suplen al Estado en un servicio de un bien, y eso a su vez va a desparramar la masa monetaria por el resto de la economía, generando, según ellos, bienestar. Si fuera así, Zimbabue o Venezuela fueran las economías más sólidas del mundo, y no lo son. En ese sentido, los impuestos dividen claramente las escuelas políticas y económicas. Desde quienes las ven como un mal necesario, al que hay que reducir al menor costo posible para el contribuyente, para que el resto de las fuerzas productivas de la economía, que son la suma de todos sus ciudadanos que trabajan, ahorran, compran, invierten, se arriesgan, o quienes creen en la economía de la regleta y tratan de poner altos costos a todas estas interacciones, en el entendido de que con eso se pueden garantizar todos los servicios que necesita el ser humano. Y ahí en esa lucha se nos va la vida entre un país y otro, entre décadas y otras décadas, en el entendido de que un Estado caro, costoso, puede llegar algún día a ser eficiente si tiene los operadores adecuados. No olviden que cada generación de soñadores entiende que el anterior proceso utópico falló porque no estaban ellos al frente, mientras que los otros procesos siguen siendo exitosos, llevando justamente a la escuela contraria. Siempre he dicho que la sociedad dominicana, por ejemplo, la sociedad a la que más migra, es curiosamente un país que tiene muchísimo menos figuras legales igualitarias, como en estos días decía un amigo constitucionalista, aunque él lo decía de manera enjundiosa, yo lo veía como algo gracioso. Sociedades que no garantizan lo que supuestamente garantizan nuestras leyes, tienden a generar ciudadanos más productivos y a generar estados de derecho más sólidos. O sea que el problema no está en crear más figuras, en más arbitrios, más impuestos, más instituciones estatales, un Estado más caro sobre los hombros de quienes producen, y muchísimo menos esa ficción de que tener más leyes y leyes que digan lo que yo considero es apropiado y moderno y posmoderno va a generar una sociedad más justa. Al final, la realidad termina imponiéndose y termina demostrando lo que los seres humanos buscan, dónde se sienten más cómodos y dónde pueden, respetando un mínimo de leyes y de cargas, ser productivos. Ese juicio que hacía el señor presidente de que los impuestos, no importa lo bien que se puedan incluso utilizar, siguen siendo una figura altamente, hay que decirlo, dura cuando se comprende, usted como primero persona que tiene una empresa grande, pequeña, mediana, no importa, la enorme cantidad de riqueza que usted legalmente le confiscan, le conculcan, diciéndole que se la van a devolver en servicio de calidad. Luego usted se pregunta, bueno, si me lo van a devolver en esos servicios, ¿por qué yo tengo que tener una planta? Porque se me va la luz. ¿Por qué yo tengo que tener un inversor? Porque no confío en el servicio eléctrico. ¿Por qué yo debo llenar mi casa, mi negocio y todo de una capa de hierro, de metal, de acero, en el temor y el terror que tengo a que me roben? Porque debo agregar unos sobrecostos, no importa que sean en tecnología, en cámaras, lo cual yo veo muy bien, o incluso en el servicio de seguridad extra, el famoso servicio de seguridad de los guachimanes. Que hay que decirlo, nadie lo tiene por estética porque se vea bien un señor con una escopeta en el negocio. Se tiene ante la lamentable situación que por cierto hoy hemos hablado del tema de la seguridad pública, de la seguridad de todos. ¿Y qué hace la gente? Bueno, trata por sus mismos mecanismos de tratar de solucionar o por lo menos minimizar las posibilidades de que ese problema se convierta en lo que dé al traste con su proyecto de vida. ¿Cuál es el detalle con esto? Esto no se puede quedar en una opinión del presidente, esto no se puede quedar en una actitud que yo a lo mejor aplaudo de él como individuo, del ciudadano presidente. Es la visión que los dominicanos, por primera vez, al menos en el tiempo que yo tengo de conciencia, están por primera vez adquiriendo esa conciencia de que no están dispuestos a aceptar ni nuevas figuras fiscales, nuevas figuras impositivas, hasta que no se nos explique qué se hace con lo que ya se recauda actualmente. Hasta que no se nos explique si es bueno o si nosotros podemos ser convencidos de que lo que se hace y la forma en la que se gasta, estamos de acuerdo con ella. Y así como hay un diputado que en estos días se quejaba, las redes sociales le entraron, eso sí, de que quien lo ayudaba a leer las tantísimas páginas de la ley de presupuesto, lo cual hay que decirlo, es su deber, señor diputado. Los ciudadanos votan y depositan responsabilidad en esos políticos porque ¿cuántos ciudadanos van a poder darse el lujo de leer ese proyecto de presupuesto? Ahora,
Los políticos, que a su vez lo han leído y se han adentrado en profundizarlo, pueden y deben, en el compromiso que tienen con sus representados, socializar aspectos de ese proyecto. Es decir, no me gusta esto, no me gusta lo otro, me parece que esto está mal, me parece que esto no tiene sentido, se debe priorizar aquello. Yo llegué aquí representando a un sector que merece ser mejor tomado en cuenta en esa ley presupuesto. Ese tipo de cosas que nosotros echamos muchas veces en falta de la democracia representativa dominicana. Otro aspecto que se queda muchas veces en letra muerta sobre la ley y que no llega con sus excepciones a convertirse en la práctica. Los impuestos, y ahora que se habla mucho de los pactos otra vez, eléctrico y fiscal, y yo insisto que esta sociedad ni siquiera le gusta ya el término pacto. Ya estamos tan lamentablemente acostumbrados a la idea de que quienes pactan solamente son los organismos cuyo tamaño, fuerza, representación, arraigo y capacidad de presionar de manera directa, face to face, a los poderes, sobre todo los poderes políticos, son los que están representados. En ese sentido, la sociedad tiene un descreimiento enorme en la figura de los pactos, que yo no digo que sea mala per se. Yo no digo que tenga que ser condenable. Ahora, la idea de que la ley tenga que ser igual para todos, de que no haya esclavos fiscales, es decir, esclavos que no pueden evadir la paga de los impuestos. Una presión fiscal desdibujada, donde se nos presenta un 14% de presión fiscal general, cuando en la práctica las clases medias cargan con más del doble de esa presión fiscal en realidad, porque no son sujetos ni de los beneficios que se le otorgan a grupos más vulnerables y que son sujetos de políticas clientelares y muchísimo menos de privilegios que se otorgan a grupos de poder. Me alegra que el presidente tenga una opinión como esa de los impuestos. Esa es la que yo tengo. Soy de los que cree que el Estado tiene que en algún momento hacer la reingeniería de reducir tamaño, precio, al tiempo que se hace eficiente y moralmente fuerte. Porque tenemos, por último, esa disyuntiva. Un Estado enorme, grande, cargado de una enorme cantidad de recursos humanos que al menos aparecen ahí en nómina, aunque no necesariamente están ahí todos los días agregando valor a los procesos que se supone generan las empresas públicas, ya sean estos de regulación, ya sean estos de asistencia a los ciudadanos cuando necesitan documentos, permisología o cualquier cosa. Y mientras esto ocurre, ese Estado cada vez más grande, de 20 y pico de ministerios, de no sé cuántas direcciones nacionales, de no sé cuántos organismos descentralizados, es moralmente más débil y es moralmente menos aceptado por buena cantidad de la población. Por último, pretender un Estado más pequeño no implica pretender que quien dirija el Estado y quien trabaja en él tenga más debilidad, es todo lo contrario. No hay mayor demostración de fuerza que aquel que teniendo poder sabe limitarlo. Esa es la mejor de las demostraciones que puede hacer quien detenta cualquier poder, apegarse a la ley y no sobrepasar aquellos límites que están marcados por la Constitución, las leyes, y yo diría que están por el sentido común. De manera que hagamos de la idea de reducir los impuestos a la muestra exacta o lo más parecido que una nación necesita para que sus actores productivos puedan prosperar, progresar, mejorar su nivel de vida, mejorar su calidad de vida. Yo creo que esa es una de las mejores actitudes que ojalá algún día deje de ser simplemente una opinión del jefe de Estado y de buena parte de sus funcionarios, que lo sé, y pase a convertirse en algún momento en política pública y pase a convertirse en el espíritu que tiene como cuerpo todas esas personas que llamamos funcionarios y que son en esencia el Estado, porque el Estado son las personas que trabajan para él, no son los edificios, ni son los uniformes, ni son las placas oficiales.